Mi nombre es Lady Viviana Laverde Quiseno. Estudio el programa Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera y en este momento voy a realizar una entrevista a diferentes personas. Estas personas tienen una vida social diferente, entre ellas están profesionales, estudiantes y personas del común. Así que los invito a que observen sus respuestas a la pregunta ¿qué opinas sobre el concepto de cultura? ¿Qué opinas sobre el concepto de política? ¿Qué opinas sobre el concepto de cultura política? ¿Y cómo observas en tu entorno el concepto de cultura política? Bueno, Juan, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? La cultura es como un concepto de modos de vida, es lo que la gente va adquiriendo con el tiempo para llevarse como a su cotidianidad, a su vida social, a su vida espiritual. Es decir, cultura es un montón de formas que la gente va adquiriendo, de lo que va aprendiendo para ir sumando a su conocimiento. Entonces la gente toma varias formas de cultura, como una cultura política, como una cultura religiosa, una cultura deportiva. Y lo que es, digamos, como tal, la cultura es lo que nos va formando a nosotros como seres humanos. Listo. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Bueno, la política a lo que se refiere es al arte de gobernar. La política lo que hace es el modo de ser el mejor orador, de buscar un beneficio tanto como para la economía como para uno personalmente. Es decir, la política lo que abarca es gobernar, es saber manejar recursos, es saber manejar propuestas, es saber manejar diferentes sectores. Entonces lo que es la política como tal es gobernar y saber gobernar realmente, no de gobernar de momento. Es decir, la política se debe hacer todos los días, sino como por el momento de elecciones. Bueno, ¿qué entiendes por el concepto de cultura política? Bueno, el concepto de la cultura política es lo que va forjando a ciertas personas que van adquiriendo como esas ganas de gobernar. Es decir, cuando uno empieza a gobernar, lo que tiene que hacer es adherirse a lo que está conociendo. La cultura política debe buscar es como formar personas en pro del beneficio de la comunidad. Y ya por último, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? No, la cultura política puede ser el apoyo que la gente le va dando a los gobernantes, tanto como en críticas constructivas como en críticas destructivas realmente. O sea, la cultura se va forjando pues en el ambiente que tenemos, es por lo que nos van brindando a nosotros los mismos gobernantes. Las mismas personas que hacen la política forman una cultura política en cada persona, tanto como de honestidad, como de beneficio o recíproco. Muchas gracias, Juan. Soy Jason Andrés. Jason, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Son las costumbres y tradiciones de una comunidad o región. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Grupo de personas que dirigen en compañía de un líder para guiar un país por decisión del pueblo. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Son las costumbres que tiene la población en tomar la decisión de escoger su representante para el pueblo. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Que los políticos se lanzan a los cargos por el medio de un voto para un bien común. Hola, soy Nelson Montoya. Nelson, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Tradiciones de un pueblo o de una sociedad. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Personas que crean normas, deberes o derechos para controlar las masas. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Costumbres que tiene un grupo de personas, las cuales toman el control de una nación, engañando a la población. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Hay personas que se lanzan a la política con buenas intenciones, pero después de obtener el poder, se olvidan de las promesas que hacen. Bueno, mi nombre es Lady Graciano Recogido. Lady,
¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, para mí el concepto de cultura es las tradiciones y lo que se nos va otorgando, sea por la misma sociedad o por la familia con el paso del tiempo. ¿Qué entiendes por el concepto de política? El concepto de política. La política es la forma de gobernar buscando un bien común para la comunidad o la sociedad. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? La cultura política. Yo entiendo por cultura política es la manera en que el que esté gobernando esté buscando el bien de la comunidad, basándose en conservar sus tradiciones y sus formas de pensamiento. ¿Y cómo crees que se refleja la cultura política en tu entorno? Pues yo considero que la forma en que se ve reflejada la cultura política de nuestro país es la forma en que de una u otra forma buscan conservar las tradiciones que se tienen desde hace mucho tiempo. Mi nombre es Arturo Laverde. Don Arturo, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Por el concepto de cultura entiendo yo es que uno se, que se esculca en muchas circunstancias. Luego, de cultura entiendo yo como las fiestas de caciquetones, las fiestas de cada municipio, entiendo la fiesta de caciquetones como el baile de las danzas, etcétera, etcétera. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Lo que entiendo yo del concepto de política es que uno le toca ser político en muchas ocasiones para poder ejercer a un cargo público. En muchas circunstancias no es muy conveniente, pues no es mucha cosa de uno político porque la política tiene mucha corrupción. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Pues yo por el concepto de cultura política lo que entiendo es que ahora años atrás elegían los mandatarios, los alcaldes los nombraban. No es como hoy en día que los nombran es la ciudadanía. Y eso no está bien así porque la gente se va a comprar por un almuerzo. Y entonces no vamos a ninguna parte así. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? La política en mi entorno es reflejada de que es pésima, no ve uno con muchas cosas. Se sabe que los políticos prometen y prometen mientras uno al cargo. Después que son allá, ya engañan a todo el mundo. Luego de observar los videos de las personas entrevistadas, quiero hacer una síntesis de lo que cada uno de ellos contestó, pero en forma de resumen. Bueno, entonces al empezar el video les comuniqué que había escogido diferentes personas con un ámbito de vida diferente. Por ejemplo, la primera persona es un abogado, que es Juan. Los dos chicos, Nelson y Jason, son estudiantes que se están preparando para ser docentes. Lady Tatiana es una docente normalista y mi padre, que es un agricultor, que tuvo solamente la oportunidad de estudiar hasta tercero de primaria. Bueno, entonces cuando les pregunté sobre el concepto de cultura, la mayoría, pues entre los 5, me contestaron que son las creencias que se tienen, las costumbres, los diferentes momentos que realiza el ser humano en su vida cotidiana. Y también cuando les hablaba de cultura, me decían, pero cultura es lo que normalmente la persona tiene en su vida cotidiana, o las costumbres que se tienen en un pueblo, por ejemplo en el pueblo donde vivo yo. Y en mi caso mi padre contestó a esto, a las fiestas del cacique Toné, que son unas fiestas que se hacen cada año conmemorando a la persona que fundó el pueblo. Cuando se les habla de cultura también se enfocan en eso. Pero entonces cultura es lo que la persona va adquiriendo, ya sea sus pautas, rasgos o creencias a través del tiempo. Y esto lo que hace es que la persona vaya fortaleciendo sus
sus condiciones de vida, sus aspectos sociales, que vaya relacionándose con otras personas y así vaya cultivando su entorno. Cultura se puede ampliar mucho, porque cuando hablamos de cultura también hablamos de las creencias que se tienen en la iglesia, de las creencias que se tienen en un pueblo, las creencias que se tienen en una casa, son muchas cosas. Por ejemplo, la cultura política, la cultura religiosa, la cultura deportiva, la cultura de un colegio, la cultura de un pueblo, en fin, son diferentes culturas, pero que en sí cultura significa aquello que el hombre, el ser humano, va adquiriendo a través del tiempo, pero es una forma personal. Bueno, ya cuando se les preguntó sobre sobre el concepto de cultura, sobre el concepto de política, muchos se enfocaron en la politiquería, porque en mi caso, años atrás, también pensaba que cuando me hablaban de política, me enfocaba más que todo en politiquería. Pensaba en el gobernante corrupto, engañoso, que se roba la plata del pueblo y que no tiene una prioridad para mejorar la calidad de su comunidad. Pero política es la relación que yo tengo con el otro, la relación que yo manifiesto con las otras personas. El simple hecho de que yo esté diciendo lo que estoy ejerciendo mi autonomía para decir lo que siento, estoy ejerciendo mi política. También política es lo que el gobernante o la persona a cargo de cierto grupo, de cierta comunidad o de cierto grupo social establece los parámetros o los beneficios que la comunidad va a obtener por su elección o por estar gobernando. En este caso hablamos de un presidente, de un alcalde, bueno, en fin. Pero no confundir política con politiquería, porque aunque se parecen mucho en su palabra, es un concepto diferente, muy amplio. Bueno, ya cuando se les preguntó qué era cultura política, o la mayoría unió esas dos palabras, cultura y política. Y es el concepto que las personas tienen sobre la política, es la creencia que tienen las personas sobre la política. Por ejemplo, aquí en Colombia, el concepto que se tiene sobre política es algo no muy agradable, porque está el gobernador, la persona que roba los bienes del pueblo para un beneficio propio. Entonces, cultura política es lo que las personas tienen la percepción sobre lo que el gobernante o la persona tiene sobre su comunidad. Y cuando se les preguntó a las entrevistadas qué era cultura política, enfatizaron mucho que era como la cultura que tiene un pueblo en elegir un gobernante para un beneficio propio o ya sea para un beneficio común, pero que siempre va a haber una cultura de beneficio propio, nunca va a haber una cultura de pensar en los demás. Y bueno, ya cuando cada uno se les preguntó qué observaba en su entorno sobre la cultura política, es muy respetable esa respuesta, porque es la visualización que tiene cada uno sobre ese tema. En mi caso, visualizo mucha corrupción, visualizo mucho apoderamiento de los gobernantes sobre el pueblo, que lastimosamente no me caen en los dedos de mi mano los gobernantes que sí realizan las cosas como son, que sí se ponen la postura de hacer las cosas por el bien del pueblo, no por un bien propio. Pero visualizo que esto tiene muchos años atrás, porque
o en Colombia se presenta que si no tienes una, por ejemplo, yo como maestra, si no tienes una palanca política y no estás vinculada, no tienes la posibilidad de encontrar un trabajo en lo que te especializaste por ser docente, porque entonces tienes que tener una palanca política para poder acceder a un cargo público, como en este caso es la docencia. Y en mi caso opino que esto no debería ser así. Pero bueno, ya es la costumbre que se tiene en nuestra cultura y que solamente la población, nosotros podemos mejorar. Y bueno, este fue el video realizado para cultura política y espero que les haya gustado.